Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. El día de hoy, un evento especial de TLC Magazine México. Espero que hayan tenido una maravillosa Navidad y que estén cuidándose, sobre todo, en verdad, por favor, cuidándose muchísimo. La verdad es que los números del COVID están subiendo y sobre todo hay algunos casos críticos. Por favor, cuídense. Y bueno, no sé ustedes, pero no sé si les pasó, pero estábamos ya empezando a relajar el cuerpo para cerrar tranquilamente el año, trabajando ya tranquilo y de repente que la autoridad nos manda algunos regalitos de Navidad. Entonces, ustedes no sé si les pasó, pero TLC, como yo digo, como ardillitas, nos pusimos a trabajar, nos pusimos manos a la obra, a estudiar, a preparar boletines que por supuesto los pueden ver en nuestra página de TLC. También algunos datos peques del trueque que ahorita nos van a poder ver organizados en temporadas y episodios que están muy interesantes, ¿verdad, Octavio? Sí, aquí está diciendo que sí. Así es. Y qué mejor que sentir la comunidad de hacer un trueque. El día de hoy preparamos un evento especial porque la verdad es que hay tantas cosas que nos regalaron en esta Navidad nuestra autoridad que queríamos organizar este evento. Prepárense porque es de 2 horas. Vamos a abordar algunos temas como la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM, qué va a pasar con el laboratorio de aduanas, algunos aspectos de las reglas generales de comercio exterior 2022, régimen simplificado de confianza de personas físicas y personas morales, carta aporte, observaciones y comentarios, y bueno, pues ya vimos lo del régimen simplificado. Así que para esto nos va a acompañar nuestro Super Dream Team, que hoy no voy a hacer la presentación de cada uno de las semblanzas, ya son nuestros conocidos de TLC, porque creo que hay tantas cosas que tenemos que abordar que no podemos perder el tiempo en este sentido. Y bueno, nos va a acompañar rápidamente el doctor Octavio de la Torre, presidente del Corporativo de TLC Asociados, el doctor Ricardo Méndez, líder del área de consultoría de TLC Asociados, el ingeniero Enrique Herón Jiménez, líder del área de clasificación de TLC Asociados, y Jocelyn Villa, líder del área de impuestos corporativos también de TLC Asociados. Y bueno, para darles la palabra, vamos a ver un dato peque del trueque, si me lo permiten. El dato peque del trueque del día de hoy. Te preguntarás si el llenado incorrecto del complemento carta aporte te afectará en la deducibilidad del CFDI. Bueno, pues, de acuerdo con las reglas generales de comercio exterior 2022, dentro del artículo transitorio primero, fracción segunda, y en la resolución miscelánea fiscal 2022, en el transitorio 47º, se establece el periodo de transición para la emisión del complemento carta aporte hasta el 31 de marzo del 2022, sin multas y sanciones por parte de la autoridad competente. Es entonces donde puede surgir un punto preocupante para el contribuyente. Si bien el contribuyente emisor no será acreedor a multas ni sanciones cuando emita el complemento carta aporte, aún con errores, pues fíjate bien, para los contribuyentes que emitan el CFDI de ingreso con complemento carta aporte y que dicho complemento sea requisito para la deducibilidad del receptor, te tendrás que preguntar si dichos errores podrían afectar la deducibilidad del comprobante. Aquí tendrías que recurrir a lo que establece el Código Fiscal de la Federación en cuanto a la obligatoriedad de emitir comprobantes fiscales digitales y los requisitos que dichos comprobantes deben de cumplir. El artículo 29 del Código Fiscal te habla que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realices, por los ingresos que percibas o por las retenciones de contribuciones que efectúes, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales, ya sea a través de la página de internet del SAT o de acuerdo con las facilidades administrativas a través de medios propios o proveedores de servicios. Pero esto no es novedoso. En este aspecto, de acuerdo con ese artículo, la fracción tercera te dice que tendrás que cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29A del mismo código y te señala que inclusive los complementos del comprobante fiscal. Aquí te dice también que a través de las citadas reglas, el SAT podrá establecer las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte y la legal tenencia y estancia de las mercancías durante el mismo.
Cuando te vas al artículo 29A, te establece que las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición o en el artículo 29, el que te mencionaba hace un momento, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán, escucha bien, deducirse o acreditarse fiscalmente. De lo anterior, cabría señalar que es importante para el contribuyente cumplir con la correcta emisión del CFDI complemento carta aporte a partir del 1 de enero del 2022, ya que pudiéramos interpretar que de no cumplir con todos los requisitos, la deducibilidad del CFDI podría verse afectada, puesto que en una revisión por parte de la autoridad fiscal, esta podría desconocerla como un gasto deducible por no cumplir con todos los requisitos previstos. Asimismo, en materia de devoluciones de saldos a favor, se tiene antecedente de que la autoridad en cuestión de servicio de transporte busca que los contribuyentes cuenten con la materialidad completa de la operación y de no cumplir con los comprobantes fiscales debidamente requisitados, el importe a favor solicitado podría ser negado. Aquí te dejo la reflexión. Más vale que inicies desde el 1 de enero cumpliendo de manera correcta. Este es el dato peque del trueque del día de hoy. Bueno, pues este es uno de los datos peques que se están publicando. Ya pusimos como a trabajar y manos a la obra a Octavio. Teníamos muchos días que de repente se desaparecía, así que en estas vacaciones dijimos, Octavio, muchos datos peques del trueque, sobre todo con los regalos de Navidad de la autoridad. Y bueno, pues Octavio, no sé, iniciamos con el trueque. Bienvenido a hacer un trueque a todos. Gracias, Daniela. Pues voy a desempolvarme un poco y de verdad que me da gusto ver a varios de mis amigos. Me parece que el día de hoy va a ser un día especial, ya lo mencionó Daniela. Vamos a compartir con tres personas más que admiro mucho. Obviamente ellos forman parte de un equipo completo que también está detrás impulsándonos. El dato peque del trueque va a formar parte de lo que Jocelyn nos va a explicar, o sea que saquen sus dudas, porque realmente fue la que descubrió este tema. Ya hace un momento lo conversaba con mi buen amigo Alonso Ibarra, de este despacho Rufo Ibarra, muy bueno en Baja California, y bueno, coincidíamos en cuanto a los efectos que tendría, ¿no? El no llevar a cabo bien este procedimiento en cuanto al folio de la carta aporte y la forma en la que se pudiera estar emitiendo. Pero bueno, ese tema lo va a abordar Jocelyn. Obviamente Enrique Herón Jiménez, platicábamos en la semana, ahora que me reincorporé a los trabajos de Teles y Asociados, por fin, ¿no? Que me tomé un descanso de mis otras actividades y me vine a lo que más me apasiona, que es el comercio exterior y aduanas, y compartir con mis compañeros. Entonces hacía reflexiones respecto al laboratorio. Ya saben que él es un apasionado de los fundadores del laboratorio. Entonces obviamente fue lo primerito que se puso a revisar cuando vio ese reglamento. ¿Y qué les puedo decir también de mi buen amigo y socio Ricardo Méndez, quien, bueno, que les está de más platicarles todo el bagaje que trae? Ese es como el medio punta, ¿no? Que está repartiendo juego para todo mundo. Y pues a mí me corresponde platicar un poco yo me voy a encargar de platicar de lo que sería la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México. No, para ello, pues preparé una presentación, nos dividimos los tiempos, tengo un tiempo limitado, igual que Enrique y Jocelyn. Al maestro Ricardo Méndez le vamos a dejar un mayor espacio de tiempo, sobre todo por lo que va a conversar respecto a las reglas generales de comercio exterior. Y pues bueno, esta nueva agencia nacional, yo dividí el temario en 5 puntos que quiero conversar con ustedes. El primer punto, ¿no? ¿Qué es lo que se publica el 21 de diciembre del 2021? Como segundo punto, el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Como tercer punto, 17 puntos importantes que a mí me llamaron la atención de este reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Cierro con 4 puntos de los transitorios, ¿no? Y finalmente, como quinto tema que voy a abordar, es si este reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México es contrario a las normas jurídicas que en su momento publicó el legislador. Fíjense qué importante reflexión, porque pudiera darse un efecto cascada, como ya pasó hace 20 años. A mí me tocó hace 15 y 20 y 10 años que esto llegara a suceder, y que muchos de los procedimientos que en su momento iniciaran algunas áreas
del Servicio de Administración Tributaria por deficiencias en el reglamento, pues se cayeran de plano, ¿no? Y se definiera en su caso que eran ilegales los procedimientos que se habían iniciado, toda vez que no contaban con las facultades correspondientes. Pues primero vamos a ponernos en contexto. ¿Qué es lo que se publica el 21 de diciembre de este año? Bueno, pues el 21 de diciembre de este año se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de ¿qué? Del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Más para adelante vamos a ver por qué se reforma el reglamento, en qué apartado se reforma. Del reglamento interior del Servicio Administrativo, de Administración Tributaria. Ahí quiero agradecerle a Alejandro Alcalde el documento que me compartió. Vamos a ver que se desprenden de ese reglamento algunas facultades que eran exclusivas o estaban vinculadas con la ley del Servicio de Administración Tributaria y que eran exclusivas del Servicio de Administración Tributaria, pues se desprenden y se trasladan a esta nueva Agencia Nacional de Aduanas de México. Y por supuesto, pues se expide el reglamento interior de la Agencia de Aduanas de México. Esto sucede el 21 de diciembre, ¿no? El 24 de diciembre nos dan otro regalazo, ¿no? Y el 27 de diciembre nos dan otro regalazo. Bueno, dentro de la estructura de este decreto, nosotros vamos a identificar que el decreto como tal está conformado por 3 artículos, por 9 transitorios, y se establece dentro de uno de los transitorios que va a estar entrando en vigor el 1 de enero del 2022. El artículo primero, vamos a verlo de manera general, va a abordar y se va a referir exclusivamente al reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde reforma un artículo y adiciona uno. En su caso, el artículo segundo de este decreto, pues va a abordar los cambios al reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria y va a decretar la reforma de 29 artículos, adiciona un artículo y deroga 12 artículos. Y finalmente, el artículo tercero va a estar relacionado con la expedición de este reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, el cual tiene una estructura de 3 títulos, 4 capítulos, 16 secciones y cuenta con un total de 43 artículos. Sugiero, es recomendable leerlo uno a uno. Ahorita voy a tratar de abordar este reglamento dentro de la estructura, qué es lo que contiene. Esto me gusta hacerlo con el equipo en las mañaneras que tenemos frecuentemente, en donde pues tratamos de identificar, de acuerdo con la estructura de cada una de las disposiciones, qué es lo que vamos a pretender ubicar para después entender. Entonces vamos a tener que el título primero nos va a hacer referencia a una serie de disposiciones generales y esto abarcará del artículo primero al tercero. El título segundo, no, vamos a encontrar un capítulo primero donde habla de la organización de la agencia y esto va del artículo cuarto al octavo. Y aquí el título tercero es donde se refiere a la competencia y atribuciones tanto del titular de la agencia como de sus unidades administrativas y va del artículo noveno al doceavo. Hay un capítulo segundo con 16 secciones en donde van a abarcar todas las facultades de las unidades administrativas de la agencia. Por eso son estas 16 secciones donde se va a hacer referencia de manera individual a las facultades que va a tener cada una de las direcciones. Ya no son administraciones, son direcciones. Y también se establecen las aduanas en cuanto a qué facultades tienen, las subdirecciones, el órgano interno de control. Y bueno, dentro de las aduanas también vamos a tener una pequeña sorpresa que me parece interesante, que obviamente está vinculada con este nuevo aeropuerto. Tenemos un capítulo tercero. Este capítulo tercero va a desarrollar de una manera, pues, digamos, no sale fuera de lo común, ¿no? Lo que sería la suplencia por ausencia y de qué manera se va a ir dando o se va a ir ejecutando esta suplencia por ausencia. Recuerden que es muy importante, ¿no? Era parte de lo que en algún momento reclamábamos nosotros como litigantes al defender a nuestros clientes en cuanto a que no se cumplía con esa suplencia por ausencia. Y tiene 9 artículos transitorios. Los transitorios, qué bueno que ya nos estemos acostumbrando a leerlos todos, porque en los transitorios existe demasiada información y de hecho creo dentro de la información hay información que es reveladora y que es sumamente importante. Hasta hace algunos años los transitorios los dejábamos de lado y ahora me llama mucho la atención y de hecho me da gusto que me llegan comentarios por WhatsApp de, oye, ya revisaste el artículo primero o el segundo o el tercero, y no se refieren al artículo del contenido del reglamento, sino se refieren a estos transitorios. Eso nos dice que, bueno, poco a poco nos hemos ido acostumbrando a darle cierta importancia a esos transitorios que nos van a definir, pues, cuando entran en vigor algunas disposiciones, nos van a definir algunas facilidades, incluso nos van a exceptuar de algunas obligaciones. Bueno,
Hay 17 puntos que me parecen importantes del reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas, dentro del cual, bueno, tenemos que uno de los puntos importantes es el objeto que tiene el reglamento. Todas las disposiciones que se publican tienen que establecer un objeto. Y el objeto dentro de este propio reglamento, pues es establecer las normas de atribuciones de la agencia, ¿no? Dentro dentro del mismo concepto, pues se señala que es un órgano desconcentrado. Ya vamos a ver por cómo establecen o cómo llegan a concluir mediante qué reforma que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recordemos, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también es el Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué contiene? Pues una serie de definiciones y conceptos. Nosotros vamos a encontrar dentro del propio apartado definiciones en específico. Muchos ya las conocemos. Les pido que traten de darles una leída. No hay nada que yo encuentre que sea novedoso, pero bueno, no dejan de ser las definiciones que vamos a estar nosotros utilizando al momento de dar lectura al reglamento. Y nos dice que esta Agencia Nacional de Aduanas de México, pues va a estar dotada de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, ¿no? Con un carácter de autoridad aduanera y fiscal, y va a estar enfocada a los ingresos federales, pero en materia aduanera. Va a tener atribuciones para emitir sus propias resoluciones, y dentro del propio articulado se establece que va a ser una auxiliar del Servicio de Administración Tributaria, pero va a tener a su cargo de manera exclusiva todo lo que tenga que ver con las funciones dentro de la aduana, dentro del despacho aduanero y dentro de los servicios aduaneros. Fíjense qué interesante, ¿no? La definición que se da dentro del reglamento. Más adelante, yo les diré mi opinión respecto al reglamento y si fue la estructura correcta o el vehículo correcto para que se creara esta agencia. Ya va a ser un tema que voy a abordar como último punto. Obviamente nos precisa 16 funciones que va a tener a su cargo la agencia y nos da una estructura. Dentro de la estructura, pues señala a un titular de la agencia que es la máxima autoridad de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Vamos a ver que esta máxima autoridad por exclusión va a ser un civil y debe de cumplir con ciertos requisitos en particular, desde tener estudios vinculados con materia fiscal, comercio exterior y aduanas, especialidades, no haber sido sentenciado por ciertas situaciones. Bueno, este titular es la máxima autoridad. Va a haber una serie de unidades administrativas centrales que las divide en 8 direcciones generales, 48 direcciones que serían como las centrales, una unidad administrativa de finanzas y 50 aduanas. Fíjense qué interesante. Dentro de las 50 aduanas, pues ya se establece y se incorpora, ¿no? El aeropuerto nuevo, el Felipe Ángeles, que bueno, que se está en proceso de que se empiece a utilizar. Ya se señala aquí, dentro de la propia estructura, 21 aduanas fronterizas, que fíjense, el propio reglamento establece quién las va a coordinar. Es más, el propio reglamento, vamos a ver en uno de los apartados siguientes, nos menciona que van a poder participar miembros en activo tanto de la SEDENA como de la CEMER dentro de la estructura de la administración de la Dirección General de Aduanas, ¿no? Y nos habla que las aduanas fronterizas, que serían las terrestres, van a ser coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, las aduanas marítimas por la Secretaría de la Marina y las interiores van a ser coordinadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México. Miren, en términos, va a ser interesante la forma en la que se coordinen. A mí veo mucha oportunidad, porque ya lo vivimos nosotros con el programa de operador económico autorizado, en el cual nunca se coordinaron, o sea, nunca hubo una coordinación total en cuanto a nivel federal respecto a estas empresas que estaban certificadas durante el traslado de sus productos de punta a punta, ¿no? De la aduana de entrada hasta el lugar en el que se estarían llevando a cabo cierto proceso de transformación o de venta. No se daba esa coordinación. Entonces va a ser un gran reto el que se genere esta coordinación. Y también vamos a ver que en el tema de los fideicomisos también se les establecen ciertas facultades, tanto a la SEDENA como a la CEMAR, para crear fideicomisos. ¿Para qué? Para tener acceso a lo que establece el artículo 16 de la ley aduanera en cuanto a esto que se cubre por concepto de transmisión de datos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es interesante porque hasta van a tener acceso a los recursos que se generen, ¿no? Por las operaciones que se estén llevando a cabo. No sé de qué manera, pero me da como que la impresión de que, bueno, esto tiene que ver con las mejoras que se hagan en las aduanas que esté coordinando cada una de estos organismos. Bueno, fíjense bien,
El propio reglamento nos establece, como les decía, que se va a poder nombrar a personas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero se habla de lo que yo pudiera interpretar es que va a ser exclusivamente en aduanas que sean fronterizas o marítimas. O sea, están enfocados para ese tipo de cargos en esas aduanas. Es lo que se pudiera interpretar. Pero ya saben que aquí en México, pues, fax o correo o no sé, acaba de salir un comunicado recientemente, que lo va a tratar seguramente Jocelyn al ratito, en el cual es lo que quiso decir, ¿no? Entonces, pues lo que quiso decir ya es una interpretación que puede dar la autoridad distinta. Entre tanto, lo que el reglamento nos arrojaría sería que, por congruencia, esa sería la forma en la que se estarían designando a los directores de las aduanas de tal manera que pudieran ser miembros en activo o en retiro de las Fuerzas Armadas y en específico se les asignan de acuerdo, me imagino que a sus capacidades, entendimiento y tiene que ver con una cuestión de seguridad nacional. El titular de la agencia, por exclusión les decía, es una persona civil, ¿no? Y esta va a ser considerada la máxima autoridad. El cargo va a ser propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y obviamente tiene que estar vinculado con la aprobación del representante de la República. Este titular, como máxima autoridad de la Agencia Nacional de Aduanas, pues establece que va a tener 20 facultades, tiene la posibilidad de delegarlas con excepción de 8 facultades que le van a ser exclusivas, que así vienen señaladas dentro del propio reglamento, lo que me parece pues adecuado, ¿no? El nombramiento, fíjense bien, qué interesante, ¿dónde se empiezan a vincular? Es una mezcla, o sea, yo de verdad le deseo a Horacio Duarte una habilidad política brutal, o sea, debe de tener una coordinación y una forma de operar y muy relevante. No quiero decir que no pasara. O sea, siempre en aduanas el ingrediente político ha estado vinculado y siempre ha tenido que ver el subsecretario, el oficial mayor, el secretario de Hacienda, el presidente. O sea, siempre han estado articulados. Lo que es claro es que ya te establecen que el que va a ser el titular de la Dirección General Jurídica, pues lo va a proponer el consejero jurídico del Ejecutivo Federal. Si nosotros vemos la estructura de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues van a identificar que dentro de la propia estructura toma un papel relevante desde hace muchos años el consejero jurídico del Ejecutivo, o sea, tiene un espacio ahí en particular. También nos dice que la persona que va a estar a cargo de la Unidad de Administración y Finanzas va a estar designada o nombrada por el titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, ya traes 2 jugadores que me parecen, o sea, ya traes 3, traes 4, ¿no? Semar, Sedena, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, el oficial mayor. Y todavía para que te guste más, pues vas a tener como un órgano interno de control distinto al que se tenía en el Servicio de Administración Tributaria, el cual va a estar a cargo del presupuesto de la Secretaría de Función Pública y lo va a designar la Secretaría de la Función Pública porque las atribuciones las tiene la Secretaría de la Función Pública. Todo el personal adscrito a esta agencia, dependiendo el perfil y el cargo que estén ocupando, de acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues van a poder tener y estar autorizados para portar armas. Eso tampoco tendría que ser novedoso. Recordemos que ya tiene años que ciertos cargos dentro de las aduanas, en particular en las 49 aduanas, bueno, pues tenían acceso y podían utilizar y tenían un arma de cargo que tenían designada. Las direcciones generales y la unidad de administración de finanzas, fíjense qué interesante, se establece que van a tener su sede, así como las subdirecciones, en la Ciudad de México. Yo supongo, ¿no?, que era complejo por el nivel de capacidad que deben de tener esas áreas y de especialización, pues trasladarlas, ¿no? Era como la lógica pudiera decirnos que pues esas áreas en particular que tienen que estar articulándose con otras secretarías, inclusive incluyendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, pues era necesario que se conservaran en la Ciudad de México. Pero ojo, ¿no? Se habla también de que van a ejercer sus atribuciones en todo el territorio nacional. En el caso particular del titular, fíjense qué interesante, no se establece que su sede va a ser en la Ciudad de México. Se deja abierta. No sé si vaya a ser el principio de lo que se ha venido prometiendo desde hace mucho tiempo, de que él se traslade a Nuevo Laredo o a Manzanillo, o sea, que pueda él establecer su oficina, ¿no?, o su principal asiento en alguna aduana, ya sea interior o ya sea fronterizo, sea marítima. La lógica sería
que si algunas aduanas van a estar coordinadas por SEDEN o por SEMAR, pues tendría que estar en una aduana distinta a las fronterizas, me refiero terrestres, a los puertos terrestres o en su caso a los puertos marítimos. No lo sabemos. El punto está en que no se establece, así como de la manera clara que se señala en cuanto a las direcciones generales, que va a estar su sede en la Ciudad de México. Puede estar en cualquier parte del territorio nacional. Obviamente, este reglamento nos va a dar facultades que son concurrentes y específicas de acuerdo con el nivel jerárquico que establece el propio reglamento, ya sean los directores generales, las unidades administrativas, las que tengan que ver con temas de finanzas, las aduanas, y hay un artículo en particular que nos habla de los verificadores y que incluye a los técnicos adscritos a las mismas. Ese artículo en particular nos habla del despacho aduanero o del reconocimiento aduanero, nos establece qué facultades tiene ese verificador, ¿no? Que son unas facultades que me parece interesantes que van a ser tema para poderlo analizar a profundidad y yo creo que va a ser algo que vamos a estar haciendo en los siguientes trueques. Bueno, les decía que el titular del órgano interno de control va a ser designado por la Secretaría de la Función Pública. Y el caso de la suplencia por ausencia va a ser un mecanismo que se va a encontrar escalonado en cuanto a quienes van a estar supliendo de manera escalonada. En los transitorios, esa es la parte del contenido del reglamento. Ahora, los transitorios, bueno, pues los transitorios son determinantes. Ahí nos dice en qué fecha va a entrar en vigor este reglamento. Nos establece lo que habíamos dicho. Yo creo que Enrique se va a acordar y Alejandro Alcalde. Nosotros dijimos en su momento, con otras palabras, que el decreto que se había publicado el 14 de julio, pues como que estaba medio extraño, porque no estaba agarrado de ninguna disposición, de ninguna ley en particular, y que finalmente nos parecía más una decisión política con una buena intención, pero que no sabíamos cuál iba a ser el desenlace de ese decreto. Aquí nos dio la razón lo que sucede en este decreto. Se abroga. Al momento de que se abroga una disposición, al momento de que se está estableciendo el término abrogar y no derogar, pues bueno, pues esto quiere decir que queda sin efectos la totalidad de la norma que en su momento se publicó. También nos dice en el punto 3 que les pongo aquí de los 10 puntos que el SAT va a proporcionarle a la agencia, a la ANAM, los servicios de comunicación y tecnologías de información en tanto pueda llevarlos a cabo por su cuenta. Recordemos que hay varios contratos que lo vamos a ver en el punto, en uno de los puntos que están referenciados en los transitorios, en los cuales la propia agencia va a tener que buscar sus vehículos y modificar o reformar o transformar los contratos que ya existen con algunas empresas que les están prestando servicios. También te dice que todas las erogaciones por concepto de esta modificación que den motivo a la entrada de este decreto, pues van a estar realizadas con cargo al presupuesto que ya tuvo aprobado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto es bueno porque en principio pues no nos habla de que se realizaría una erogación adicional, sino está dentro del compuesto del presupuesto que en su momento pues se presentó y se presentó. Bueno, todos los recursos humanos, los financieros y los materiales que tenía la Administración General de Aduanas se pasan y el SAT se transfieren a esta Agencia Nacional de Aduanas de México. A mí me parece súper interesante, ¿no? Que te hablan también de que pues se van a respetar todos los derechos laborales. La verdad es que muchos de los que trabajamos en el SAT sabemos que un gran volumen de los que trabajan en el SAT son personas contratadas por honorarios. Y me da risa, ¿no? Porque somos los que exigimos pues que todos estemos cubriendo y que estemos bajo un contrato distinto. Bueno, pues la verdad es que tienen esos mecanismos que el propio Servicio de Administración Tributaria, pues sí los castiga en los otros, ¿no? Pero pues dicen, ¿cómo dicen? Luz de la calle, obscuridad de tu casa. Así funciona, ¿no? Es un vehículo que ellos han utilizado desde hace mucho tiempo, pero bueno, pues te dice que aquellos derechos que hubieran tenido adquiridos los trabajadores, pues se van a respetar. Bueno, aquí la parte que me parece interesante en el punto 6. Se establece que en términos de organización y colaboración entre SEDEN y SEMAR, con las demás autoridades federales van a poder constituir estos vehículos que son fideicomisos públicos sin estructura y que van a servir como vehículos financieros para recibir y administrar la contraprestación que está prevista en el artículo 16 de la ley aduanera. Esta contraprestación es muy importante porque es gran parte de la bolsa que generaba tanta adicción a su momento a la Administración General de Aduanas, ¿no? Porque era una bolsa que se utilizaba. En principio, se tenía que haber utilizado para mejoras dentro de las aduanas, pero la realidad es que hicieron una revisión de en qué se ejercía
ese fideicomiso pues se ejercía en una variedad de situaciones y de actividades que estaban vinculadas con algunas del SAT, pero bueno, habían algunas otras que se llegaban a absorber a través de ese fideicomiso. Nos dice también que los asuntos que se encontraran en trámite, que estuvieran vinculados con la Administración General de Aduanas, las unidades administrativas o el SAT, que dependieran del SAT, bueno, pues se van a tramitar hasta su conclusión en esta Agencia Nacional de Aduanas de México. Todas las referencias que hacían a estas autoridades como la Administración General de Aduanas, las unidades administrativas, las que estaban en los acuerdos, en los reglamentos, en las reglas, en los manuales, pues se van a entender que se están haciendo o conferidas a esta nueva agencia. Los contratos de fideicomiso también se da un plazo dentro de los transitorios para que la nueva agencia pues busque, lleve a cabo las gestiones para que pueda modificarlas dentro de los 90 días naturales siguientes. Y todos los asuntos derivados con denuncias en contra de los servidores públicos que estaban en la Administración General de Aduanas, pues se van a trasladar a este nuevo órgano interno de control que va a tener esta administración, esta Agencia Nacional de Aduanas de México. Bueno, ahora, ¿qué es lo que veo ya? Esta es la estructura en general. ¿Qué es lo que veo dentro de este reglamento interior? Mi pregunta es si es contraria a las normas jurídicas que estableció en su momento el legislador. Bueno, si nosotros vemos la estructura del decreto, y vamos leyéndola, de verdad que podemos concluir que está bien hecho y que la estructura es correcta, ¿no? Porque se hablan del tema de las facultades que tiene el presidente de la República y sus obligaciones, ¿no? Y señalan, pues, la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí incluso hacen una reflexión en cuanto a las facultades y obligaciones que tiene, y dentro de las que tiene, pues encontraría la de ejecutar ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión. También hace referencia a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde establece cuál es la estructura, y dentro de la propia Ley Orgánica recordemos que, bueno, incluso el Poder Ejecutivo pues va a poder a través de las Secretarías de Despacho establecer órganos que le pudieran auxiliar para llevar a cabo el objetivo primordial que tiene, que es el de ejecutar las leyes que publica el Poder Legislativo. Aquí también lo correlacionan con el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde ya nombran a la Agencia Nacional de Aduanas como un organismo administrativo desconcentrado. O sea, nos la ponen ahí. Pues aquí va. No sé si, ¿por qué? Pues porque lo digo yo y porque yo tengo las atribuciones, porque finalmente pues yo puedo auxiliarme de un organismo desconcentrado que yo mismo estoy señalando como un organismo desconcentrado, ¿no? A la par de otros, como el Servicio de Administración Tributaria, que tiene su propia ley, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que también tiene una disposición expresa que le da atribuciones, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que lleva el mismo mecanismo, y bueno, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, ¿no? Que también tiene un marco jurídico que pudiera darle, pues, ese contexto en cuanto a las facultades y atribuciones que pudiera estar ejerciendo. A mí me da la impresión, bueno, no más me da la impresión, nosotros ya estamos analizando la forma en la que estuviéramos atendiendo algunos procedimientos que se iniciaran por esta Agencia Nacional de Aduanas de México. Y dentro de algunos de los argumentos, pues obviamente estaríamos nosotros, pues posiblemente objetando si las facultades que le trasladaron a través del reglamento interior, ¿no? Se pudieran considerar que son exclusivas del SAT. Porque recordemos que esas facultades que son exclusivas del SAT se encuentran en una ley. Y esa ley del Servicio de Administración Tributaria le da facultades exclusivas en algunas materias, con independencia de que el Ejecutivo en la Constitución pues establezca de que va a tener también alguna serie de facultades que son exclusivas. Entonces, en este aspecto, ¿no? Podríamos nosotros, dentro de una situación de contienda legal, no estoy hablando de una cuestión de administrativa, sino ejerciendo el derecho que tenemos a un medio de impugnación, ya sea ordinario o extraordinario, como fuera una demanda de nulidad o un amparo indirecto, pues posiblemente se pudiera combatir y establecer o tratar de considerar que el reglamento de esta agencia es contrario a las normas jurídicas que estableció el legislador. O sea, pudiéramos discutir jurídicamente que debió haber sido imprescindible que se reformara la ley del Servicio de Administración Tributaria
¿no? Y pudiéramos llegar a concluir a través de un proceso legal que fue insuficiente la sola emisión de un reglamento. Aquí vamos a ver en los próximos años cómo se va a perfilar el tribunal, en su caso, ¿no? Los magistrados qué determinación van a tomar, o en su caso, bueno, pues los jueces o los magistrados cuando se llegue a un amparo directo, en su caso, ya fuera amparo indirecto o amparo directo, dependiendo el proceso que estuvieran o el mecanismo de impugnación que se estuviera ejerciendo. Pero me parece que va a ser algo que se va a discutir, porque finalmente el volumen de procedimientos que se pudieran generar en ejercicio de facultades de comprobación derivadas del despacho aduanero dentro de las instalaciones de la aduana o al momento de que se celebre el despacho aduanero pudiera ser considerable y seguramente así como hace 20 años, hace 15 años y hace 10 años se combatía un poco si contaba o no con las facultades, pues aquí sí se pudiera llegar a tratar de establecer si fue suficiente la publicación del reglamento, ¿no? Como tal, para darle esas facultades que tiene conferidas de manera exclusiva a quién, pues el Servicio de Administración Tributaria. Pero es interesante por eso el manejo y el vocabulario que utilizan, porque por un lado también establecen que es un órgano auxiliar, con independencia de que sea desconcentrado, se habla de que es auxiliar del Servicio de Administración Tributaria. Fíjense qué interesante está, ¿no? Entonces, a mí me hubiera llenado más que con tanto tiempo que le dedicaron a esto y con el posicionamiento que tienen dentro del Poder Legislativo, pues sí hacer una reforma dentro de la propia ley del Servicio de Administración Tributaria y hacer las cosas pues de la manera que fuera más apegada al librito, ¿no? O sea, digo, de una forma que no se generara ninguna duda a ninguno de los que estamos aquí, porque finalmente pues esto nos va a generar a todos pues alguna actividad o trabajo adicional o por lo menos nos va a llevar a que nos cuestionemos si efectivamente el reglamento pues fue emitido de manera correcta o no fue emitido de manera correcta. Les quiero también invitar, para cerrar la parte que me corresponde, que estaremos sacando, ya estamos de hecho, generando una serie de temporadas. Ya tenemos una primera temporada donde pueden escuchar la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México para el 2022. Son varios capítulos, son cortitos de 3 a 5 minutos, hay uno grande de 8 minutos. Bueno, la magia de los cambios en comercio exterior, donde vamos a explicar cada uno de las publicaciones en las reglas, lo que tenemos como datos peques del trueque. Y el próximo año, en enero, ya están alrededor de 25 capítulos que nada más se dedican al tema de cumplimiento, que es la temporada 3, que tiene que ver con puros aspectos de cumplimiento en comercio exterior y aduanas, desde los orígenes hasta la actualidad, y en cuanto a algunos tips y recomendaciones que ustedes pueden tener o sumarse. Los invitamos a que, pues, le den clic en suscribirse para que reciban en su teléfono pues todo lo que se está publicando y todo lo que estamos subiendo en redes sociales. Esta es mi parte, Daniela. Me gustaría hacerle la voz para que todos aprovechen su espacio porque los demás tienen mucha información que darles. Muchas gracias, Octavio.